Capítulo 1. Creyentes no convertidos. Imaginemos una mujer llamada Ayán. Ayán pertenece a un pueblo que se enorgullece de ser 100% musulmán. Pertenecer a la tribu de Ayán equivale a ser musulmán. La identidad personal de Ayán, su honor familiar, su situación relacional y su condición social están inseparablemente ligados con el Islam. Para decirlo en forma sencilla, si Ayán osara dejar su fe, inmediatamente perdería su vida. Si la familia de Ayán descubriera que ella ha dejado de ser musulmana, la degollarían sin dudar ni vacilar. Ahora imagínese conversando con Ayán acerca de Jesús. Comienza diciéndole que Dios la ama tanto que envió a su único hijo para morir en la cruz por sus pecados como su Salvador. A medida que habla, percibe que el corazón de Ayán se ablanda con sus palabras. No obstante, al mismo tiempo puede sentir que su espíritu tiembla al considerar el precio que tendría que pagar por seguir a Cristo. Con temor en los ojos y fe en el corazón, Ayán pregunta, ¿cómo puedo hacerme cristiana? Tiene dos opciones para responderle a Ayán. Puede decirle lo fácil que es hacerse cristiana, si ella simplemente acepta ciertas verdades y repite una oración en particular, puede ser salva. Es todo lo que hace falta. La otra opción es decirle a Ayán la verdad. Puede decirle que en el Evangelio Dios llama a morir. Literalmente a morir a su vida, morir a su familia, morir a sus amigos, morir a su futuro. Decirle que muriendo vivirá. Vivirá en Jesús, vivirá como parte en una familia universal que incluye todas las tribus. Vivirá con amigos de todas las épocas. Vivirá en el futuro donde el gozo durará para siempre. Ayán no es una persona imaginaria, es una mujer real que conocí y que tomó la decisión auténtica de hacerse cristiana, de morir a sí misma para vivir en Cristo, sin importarle el precio. Por su decisión, se vio obligada a huir de su familia y a quedar aislada de sus amigos. Sin embargo, ahora está trabajando estratégica y sacrificadamente para la difusión del Evangelio entre su propio pueblo. El riesgo es alto y cada día vuelve a morir a sí misma para poder vivir para Cristo. La historia de Ayán es un claro recordatorio de que el llamado inicial de Cristo es un llamado inevitable a morir. Ese llamado ha estado claro desde el comienzo del cristianismo. 4 pescadores estaban a la orilla del mar en el primer siglo cuando Jesús se le acercó. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Con esto Jesús invitó a estos hombres a dejar atrás sus profesiones, sus posesiones, sus sueños, sus ambiciones, su familia, sus amigos y su seguridad. Les pidió que abandonaran todo. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, dijo repetidamente Jesús. En un mundo donde todo gira en torno a uno mismo, protegerse a uno mismo, promoverse a uno mismo, preservarse a uno mismo, entretenerse a uno mismo, consolarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo, Jesús dijo, mueran a sí mismos. Y eso fue lo que exactamente ocurrió. Según las escrituras y la tradición, esos 4 pescadores pagaron un precio alto por seguir a Jesús. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Andrés fue crucificado en Grecia, Santiago fue decapitado y Juan fue exiliado. No obstante, creyeron que valía la pena. En Jesús, esos hombres hallaron a alguien por quien valía la pena perderlo todo. En Cristo, encontraron un amor que sobrepasaba todo entendimiento, una satisfacción que superaba las circunstancias y su propósito que trascendía cualquier otra meta en el mundo. Perdieron sus vidas con gusto, con entusiasmo y con alegría para conocer y seguir y proclamar a Jesús. En las huellas de Jesús, estos primeros discípulos descubrieron el camino por el que valía la pena perder la vida al transitarlo. 2000 años después, me pregunto cuán lejos nos hemos desviado de ese camino. En algún punto, entre diversas corrientes culturales y tendencias populares de la Iglesia,
Parece que hemos minimizado el llamado de Jesús a una entrega total. Las iglesias están llenas de supuestos cristianos que parecen satisfechos de tener una relación superficial con Cristo, mientras se adhieren nominalmente al cristianismo. A cientos de hombres, mujeres y niños se les ha dicho que hacerse seguidores de Cristo simplemente implica reconocer ciertos hechos y decir ciertas palabras. Sin embargo, esto no es cierto. Discípulos como Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Ayán nos muestran que el llamado a seguir a Jesús no es simplemente una invitación a formular una oración, es una exhortación a perder la vida. ¿Por qué entonces pensaríamos que hacerse cristiano implica algo menos para nosotros? Además, ¿por qué no habríamos de querer morir a nosotros mismos para vivir en Cristo? Si hay un costo asociado a salir de un cristianismo cultural, superficial y cómodo, pero vale la pena. Dicho más apropiadamente, Él vale la pena. Jesús vale mucho más que una creencia intelectual y seguirlo implica mucho más que una espiritualidad monótona. Se halla un gozo indescriptible, se experimenta una profunda satisfacción y hay un propósito eterno para cumplir al morir a nosotros mismos para vivir por Él. Es por eso que he escrito este libro. Es un libro anterior a Radical. Procuré exponer valores e ideas que son comunes en nuestra cultura y en la iglesia, pero antitéticos al Evangelio. Mi meta era analizar los pensamientos y las cosas de este mundo que deberíamos abandonar para seguir a Jesús. El propósito de este libro entonces es el paso siguiente. Quiero avanzar aquello que abandonamos, a quién nos aferramos. Quiero explorar no solamente el peso de lo que debemos abandonar en este mundo, sino también la grandeza de aquel a quien debemos seguir en este mundo. Quiero exponer lo que significa morir a nosotros mismos y vivir en Cristo. Lo invito a unirse a mí en este viaje a través de las siguientes páginas. En el camino quiero plantear algunas preguntas sobre algunas frases comunes en el cristianismo contemporáneo. Mi meta al analizar estas preguntas no es corregir a nadie que haya usado alguna vez ciertas palabras, sino sencillamente descubrir peligros potenciales que se esconden detrás de los clichés populares. Incluso al hacer esas preguntas no pretendo tener todas las respuestas y tampoco afirmo entender todo lo que conlleva seguir a Jesús. No obstante, en un tiempo en lo que es esencial de hacerse y ser cristiano está tan difamado por la cultura y mal entendido en la iglesia, sé que hay más en Jesús que la religión rutinaria a la que estamos tentados a conformarnos en cada momento. Además, estoy convencido de que cuando tomemos en serio lo que Jesús realmente quiso experimentar cuando dijo, sígueme, descubriremos que podemos sentir mucha más satisfacción en Él, experimentar mayor poder con Él y lograr un propósito mucho más elevado para que cualquier otra cosa que se ofrece en este mundo. Como resultado, todos, cada uno de los cristianos, estaremos dispuestos, anhelantes y felices de perder nuestra vida por conocer y proclamar a Cristo, porque eso es precisamente lo que significa seguir. Repita esta oración. Tengo un amigo, llamémosle Juan, cuyo primer contacto con el concepto del infierno fue durante un episodio de la serie de Tom y Jerry, cuando era niño. En una escena particularmente vivida, a Tom lo mandaban al infierno por algo que le había hecho a Jerry. Lo que estaba pensando como algo cómico aterrorizó a Juan, y más tarde se encontró en la iglesia hablando con un hombre mayor acerca de lo que había visto. El hombre de la iglesia miró a Juan y le dijo, bueno, tú no quieres ir al infierno, ¿verdad? No, respondió. Bien, dijo el hombre, entonces haz esta oración conmigo. Querido Jesús. Juan se quedó callado. Después de un silencio incómodo, comprendió que se esperaba que repitiera lo que el hombre decía, de manera que respondió vacilante. Querido Jesús, sé que soy pecador y sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados, dijo el hombre.
Juan repitió las palabras. Te pido que entres en mi corazón y me liberes de mi pecado, dijo el hombre. Nuevamente Juan repitió lo que había oído. Amén, terminó el hombre. Luego miró a Juan y dijo, Hijo, eres salvo de tus pecados y no tienes que volver a preocuparte por el infierno. Seguramente lo que ese hombre le dijo a mi amigo ese día en la iglesia no es verdad. Seguramente no es lo que significa responder a la invitación a Jesús a seguirlo. Sin embargo, este relato representa el engaño que se ha extendido como un incendio por todo el campo cristiano contemporáneo. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Sencillamente invita a Cristo a entrar en tu vida. Repite conmigo esta oración y serás salvo. ¿No debería inquietarnos el hecho de que la Biblia jamás menciona esa oración? ¿Acaso no deberíamos hacernos reflexionar en que en ningún lugar de las Escrituras se inste a alguien a pedir a Jesús que entre en su corazón o a invitar a Cristo a su vida? No obstante, eso es precisamente lo que muchísimos cristianos profesantes han sido alentados a hacer, mientras se les aseguraba que en tanto dijeran ciertas palabras, recitaran cierta oración, levantaran la mano, marcaran un casillero, firmaran una tarjeta o caminaran por la nave de la iglesia, serían hechos cristianos y su salvación estaría asegurada eternamente. Eso no es verdad. Con buenas intenciones y sinceros deseos de alcanzar la mayor cantidad posible de personas para Jesús, hemos minimizado sutil y engañosamente la magnitud de lo que significa seguirlo. Hemos reemplazado las palabras desafiantes de Cristo por frases trilladas de la Iglesia. Hemos vaciado la savia vital del cristianismo y en su lugar hemos puesto refresco azucarado para que tenga mejor sabor, y las consecuencias son catastróficas. Cientos de miles de hombres y mujeres en este momento piensan que están salvados de sus pecados cuando en realidad no lo están. Miles de personas en todo el mundo se sienten culturalmente cristianas, pero bíblicamente no lo son. Nunca los conocí. ¿Eso es posible? ¿Es posible que usted y yo profesemos ser cristianos y en realidad no conozcamos a Cristo? Claro que sí. Además, según Jesús, no solo es posible, sino también probable. Recuerda las palabras de Jesús hacia el final de su sermón más conocido, rodeado de personas a las que se menciona como discípulos. Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Estas son algunas de las palabras más aterradoras de toda la Biblia. Como pastor a veces me quedo despierto por las noches angustiado por la idea de que muchas personas que están sentadas en la iglesia los domingos un día tendrán la sorpresa de estar enfrente a Jesús, oyéndolo decirles, nunca los conocí, aléjense de mí. Todos estamos propensos al engaño espiritual, cada uno de nosotros. Cuando Jesús dice estas palabras en Mateo 7, no está hablando de personas no religiosas, ateas, agnósticas, paganas o herejes. Está hablando de buenas personas religiosas. Hombres y mujeres asociados con Jesús que dan por sentado que su eternidad está asegurada y un día se darán con la sorpresa de que no lo está. Aunque profesan creer en Jesús e incluso hacían toda clase de obras en su nombre, en realidad jamás lo conocieron. Ese engaño era muy factible entre las multitudes del primer siglo y es factible también en las iglesias del siglo XXI. Cuando leo Mateo 27, pienso en Tom, un empresario exitoso de Birmingham que comenzó a asistir a la iglesia que pastoreó. Tom ha pasado toda su vida en la iglesia, ha participado prácticamente en todas las comisiones que la iglesia ha formado. Uno de los pastores de la iglesia donde Tom asistía anteriormente hasta llamó a uno de los pastores para decirnos lo bueno que es Tom y lo útil que sería como miembro de nuestra iglesia. El único problema era que pensar que haber servido en la iglesia por más de 50 años, Tom jamás habría sido un verdadero seguidor de Jesús.
Todos estos años estuve sentado en los bancos de la iglesia pensando que conocía a Cristo cuando en realidad no lo conocía en absoluto, dijo Tom. Jordan es una estudiante universitaria de nuestra iglesia que tiene una historia similar. Escuchemos su relato según sus propias palabras. A los 5 años oré para que Jesús entrara en mi corazón. Esta oración me sirvió provisoriamente como una tarjeta de escape gratis del infierno. Mientras yo seguía andando en pecado, me veía mejor que todos los estudiantes del grupo de jóvenes y eso servía para confirmar mi fe. Sí, esa certificación no era suficiente. Cada vez que cuestionaba mi fe, mis padres, pastores y amigos me decían que era cristiana porque había hecho esa oración y lucía bien por fuera, así que estaban seguros de que yo estaba adentro. No obstante, mi corazón aún no estaba abierto para entender la gracia. Era evidentemente que la oración que había hecho antes probablemente no me ayudaría. ¿Qué hice entonces? Lo que cualquiera que no hubiera estado dispuesto a admitir su quebranto y su depravación frente a Dios Santo. Redediqué mi vida a Cristo. Puedo asegurar que esa no es una expresión acuñada por las Escrituras. No obstante, seguía muerta en mi pecado y sin arrepentirme. Seguía pensando que mis buenas obras realizadas en el pasado y las que seguiría haciendo en el futuro contarían a mi favor. Podía salvarme a mí misma y de eso estaba segura. Conducía estudios bíblicos y participaba en viajes misioneros, pero nada de eso tenía importancia. Seguía siendo por naturaleza una hija de ira. Durante mi primer año en la universidad finalmente fui contada con una gran tensión que había entre mi ser pecaminoso y la naturaleza santa de Dios. Por primera vez comprendí el significado de la cruz. Era satisfacer la ira de Dios que debía haber dirigido hacia mí. Caí de rodillas temblando de temor y adoración, y con lágrimas en los ojos confesé mi necesidad de Jesús más que ninguna otra cosa en el mundo. Ahora me alegra confesar que mi antiguo yo había sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Después de muchos años en la iglesia, Jordan sufrió una profunda transformación en su vida, pasando de saber acerca de Jesús a vivir en Jesús. Pasó de trabajar para Jesús en un intento de conquistar el favor de Dios para caminar con Jesús en un desborde de fe. No creo que las historias de Tom y Jordan sean únicas. Creo que expresan una pandemia en todo el cristianismo contemporáneo. Al igual que Tom y Jordan, multitudes de hombres, mujeres y niños en todo el mundo están cómodamente sentados bajo la bandera del cristianismo, pero jamás han calculado el costo de seguir a Cristo. El camino difícil. Por eso es tan importante que escuchemos las palabras de Jesús en Mateo 7. Allí Él expone nuestra peligrosa tendencia a gravitar hacia lo fácil y lo popular. Escuchemos su advertencia. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y solo unos pocos, los que alguna vez lo encuentran, en otras palabras, hay un ancho camino religioso que es tentador y abierto a todos. Este camino agradable, cómodo y siempre concurrido es atractivo y complaciente. Lo único que se requiere de usted es una decisión inmediata por Cristo, y después de tomarla no hay de qué preocuparse de sus mandamientos, de sus pautas ni de su gloria. Ya tiene un pasaje al cielo y su pecado, ya sea que se manifieste como fariseísmo o como autocomplacencia, será tolerado a lo largo del camino. Sin embargo, ese no es el camino de Jesús. Él nos llama a un camino difícil y la palabra que Jesús usa para difícil está asociada en otras partes de la Biblia con sufrimiento, presión, tribulación y persecución. En el camino de Jesús es difícil de transitar y muchos lo detestan. Pocos capítulos después de estas palabras, en Mateo 7, Jesús les advirtió a sus discípulos que serían apaleados, traicionados, maltratados, discriminados y asesinados por seguirlo.
Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. En otra ocasión, después que Jesús alabó a Pedro por su confesión de fe en él como el Mesías, el Hijo de Dios viviente, Jesús reprendió a Pedro por no percibir la magnitud de lo expresado. Como muchas personas hoy en día, Pedro quería un Cristo sin la cruz, un Salvador sin sufrimiento. De manera que Jesús miró a Pedro y a otros discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Poco antes de ir a la cruz, Jesús dijo a sus discípulos, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. En cada uno de los pasajes de Mateo, el llamado a morir es muy claro. El camino que lleva al cielo es peligroso, solitario y costoso en este mundo, y pocos están dispuestos a pagar el precio. Seguir a Cristo implica perder la vida y encontrar vida nueva en Él. No hace mucho estuve sirviendo en el norte de África junto a hermanos y hermanas perseguidos. Hablé con un hombre que pocos meses antes había perdido una pierna destrozada por la explosión de una bomba en la iglesia. Hablé con un pastor que me relató que las mujeres de su iglesia eran raptadas, abusadas y violadas por ser cristianas. Almorcé con una familia cuyo vecino, un seguidor de Jesús, había sido apuñalado en el corazón y había muerto. Escuché la historia de 3 cristianos que habían viajado desde Estados Unidos para trabajar en un hospital en esa región, tomando una decisión que la mayoría de personas del mundo y muchas personas de la iglesia consideraría necia e imprudente. Esas personas habían dejado atrás comodidad, carreras, familia, amigos y seguridad para compartir la bondad y la gracia de Cristo en una tierra donde está prohibido hacerse cristiano. Día tras día atendían las necesidades físicas mientras compartían la verdad espiritual en el hospital. Sabía que tendrían oposición a su trabajo, pero nada podría haberlos preparado para el día en que entró un hombre al hospital con un vendaje falso en la mano y un bulto que simulaba un bebé. Entró a la oficina e inmediatamente desató el bulto que contenía un rifle cargado, comenzando por la oficina y abriéndose paso por el resto de la clínica. Mató a los 3 hermanos. Durante mi estadía en ese país, se acercaba el 10º aniversario de Matanza, de manera que se separaron un tiempo para recordar a esos 3 cristianos. Nuestra conmemoración se hizo cerca de la tumba de Oswald Chambers. Así es como consideramos apropiado leer a lo largo del conocido devocional escrito por Oswald Chambers en pos de lo supremo ese día. Fue como si sus palabras hubieran sido escritas precisamente para esa ocasión. Chambers dice, supongamos que Dios te pide hacer algo que va en contra de tu sentido común, algo totalmente contradictorio que harás vacilar. Si adquieres el hábito de hacer algo de carácter físico, lo repetirás en cada ocasión que sea requerido hasta que decidas romper con dicho hábito a fuerza de voluntad. Lo mismo ocurre espiritualmente. Alcanzarás una y otra vez la altura de lo que Jesucristo requiere, pero siempre vas a retroceder cuando llegue el momento de la prueba, hasta que tomes la determinación de rendirte a Dios en total sumisión. Jesucristo exige el mismo espíritu audaz y atrevido a quienes confían en Él. Si una persona va a hacer algo que valga la pena, en ocasiones debe arriesgarlo todo, dando un salto hacia lo desconocido. En el reino espiritual, Jesucristo exige que arriesgues todo aquello en lo que confíes o crees según el sentido común y saltes por la fe hacia donde Él te dice. Tan pronto encuentras sus palabras, resultan tan sólidas como el sentido común. Según el sentido común, las declaraciones de Jesucristo parecen una locura, pero cuando las pongas a prueba de la fe, descubrirás con asombro que son palabras de Dios mismo. Confía plenamente en Él y cuando Él te presente una nueva oportunidad de aventura, empréndela. Nos comportamos como paganos durante las crisis
Solo uno entre 1000 es bastante osado como para poner su fe en el carácter de Dios. Las palabras de Oswald Chambers, vistas a través de la lente de la vida de los tres mártires, nos desafían a considerar la aparente locura de las palabras de Jesús. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu madre, a tu padre, a esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, a tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Para cualquier otra persona en el mundo, esas palabras parecen una locura. No obstante, para cada cristiano, esas mismas palabras son vida. Para los pocos que eligen abandonarse a la voluntad de Dios y ponen su confianza en el carácter de Dios, siguiendo a Jesús donde quiera que los lleve sin importar el precio, es lo único que tiene sentido. ¿Qué de creer? En medio de este énfasis, el precio de seguir a Jesús quizás se representará por los pasajes de la Biblia donde parece que la salvación implica solo por la fe. Jesús dice a Nicodemo que Dios amó tanto al mundo que se dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo y Silas le dicen al carcelero en Filipo: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Según la carta de Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sobre la base de estos pasajes, uno podría concluir que lo único que se requiere para hacerse o ser cristiano es creer en Jesús. Esto es totalmente cierto, pero debemos considerar el contexto para entender lo que la Biblia quiere decir por creer cuando Jesús llama a Nicodemo a creer en él. Lo está llamando a nacer de nuevo, a comenzar una vida totalmente nueva dedicada a seguirlo. Sabe que se está integrando a una comunidad de cristianos que sufre castigos, azotes, persecución y cárcel por su fe. El precio de seguir a Cristo está muy claro. De la misma manera, Pablo dice a los cristianos romanos que creer en la resurrección salvadora de Jesús es proclamar el señorío soberano de Jesús sobre su vida. En cada uno de estos versículos y de muchos otros como ellos, creer en Jesús para salvación implica mucho más que una simple afirmación intelectual. Después de todo, hasta los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios crucificado y resucitado. Es obvio que creer así no salva y no obstante, esa manera de creer es muy común hoy en todo el mundo. Casi todas las personas ebrias que cruzo en la calle dicen que creen en Jesús. Cantidades de personas que conozco en el mundo, incluyendo algunos hindúes, animistas y musulmanes, profesan algún grado de creencia en Jesús. Todo tipo de asistentes como entusiastas y mundanos de la iglesia confiesan creer en Jesús. Todos podemos profesar públicamente una fe que no poseemos personalmente, incluso tal vez debería decir especialmente en la iglesia. Escuchemos la voz de los condenados en Mateo 7 cuando exclaman: Señor, Señor. Y Jesús les responde: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Está claro que las personas que afirman creer en Jesús no tienen asegurada la eternidad en el cielo. Por el contrario, solo aquellos que obedecen a Jesús entrarán en su reino. No bien lea esto, seguramente se sentirá animado a preguntar: David, acabas de decir que las obras están involucradas en nuestra salvación. Quiero responder a esta pregunta con claridad. No es lo que estoy yo diciendo. En vez de eso es lo que Jesús está diciendo. Quiero ser muy claro aquí porque podríamos comenzar a convertir el Evangelio en algo que no es. Jesús no está diciendo que las obras son la base para nuestra salvación. La gracia de Dios es la única base para nuestra salvación, una verdad que exploraremos más en el siguiente capítulo. Sin embargo, en nuestro apuro por defender la gracia, no podemos pasar por alto lo obvio que Jesús está diciendo aquí y en muchos otros lugares también. Solo aquellos que obedecen las palabras de Cristo encontrarán su reino.
Si nuestra vida no refleja el fruto de seguir a Jesús, entonces somos necios al creer que realmente somos sus seguidores, peligrosamente engañados. Consideremos un estudio reciente que descubrió que 4 de cada 5 estadounidenses se identifican como cristianos, y en ese grupo de autoproclamados cristianos, menos de la mitad está involucrada semanalmente en la iglesia, menos de la mitad cree que la Biblia es fidedigna, y la gran mayoría carece de una visión bíblica del mundo que lo rodea. Las encuestas fueron aún más allá e identificaron a los hombres y mujeres que se describían como cristianos nacidos de nuevo, como si pudiera haber otro tipo. Son las personas que dicen haberse entregado personalmente a Jesús y creen que irán al cielo por haber aceptado a Jesús como su Salvador, según la encuesta. Casi la mitad de los estadounidenses está conformada por cristianos nacidos de nuevo. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las creencias y los estilos de vida de este grupo de cristianos nacidos de nuevo eran prácticamente indistinguibles del resto del mundo que lo rodeaba. Muchos de estos cristianos nacidos de nuevo creen que sus obras les pueden asegurar un lugar en el cielo. Otros piensan que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios. Algunos creen que Jesús pecó cuando estuvo en la tierra, y un creciente número de cristianos nacidos de nuevo se describen a sí mismos como comprometidos solo marginalmente con Jesús. Muchas personas han utilizado estos datos para llegar a la conclusión de que en realidad los cristianos no son diferentes de las demás personas, pero yo no creo que esta interpretación del estudio sea correcta. Yo creo que lo que está perfectamente claro sobre las estadísticas es que hay un grupo en el mundo que se considera cristiano pero que no lo es. Hay un gran grupo de personas que cree haber nacido de nuevo, pero está peligrosamente engañado. Imagínese que usted y yo arreglamos un encuentro para almorzar en un restaurante y usted llega antes que yo. Usted espera y espera y espera, pero media hora después yo aún no he llegado. Cuando finalmente aparezco jadeando, le digo, lamento llegar tarde. Cuando conducía hacia aquí se me reventó una llanta, así que debí salir al borde de la autopista para cambiarla. Mientras lo hacía sin querer, entré a la autopista y un semirremolque que pasaba a unos 110 kilómetros por hora me chocó de frente. Dolió, pero me levanté. Terminé de cambiar la llanta de repuesto y conduje hasta aquí. Si esa fuera mi explicación, usted sabría que yo mentía deliberadamente y que estaba completamente confundido. ¿Por qué? Porque si una persona la embistiese un semirremolque a 110 kilómetros por hora, esa persona se ve muy diferente de lo que se veía antes. Vista de esto, estoy seguro de que cuando una persona tiene un encuentro cara a cara con Jesús, el Dios del universo en carne y hueso, y Jesús cala hondo en la profundidad de su corazón, salva su alma de las garras del pecado y transforma su vida para que lo siga, esa persona se verá diferente, muy diferente. Las personas que afirman ser cristianas pero cuyas vidas no son diferentes a las del resto del mundo, evidentemente no son cristianas. Ese engaño no se manifiesta solo en los Estados Unidos, es frecuente en todo el mundo. Recientemente, mientras oraba intercediendo por diferentes países del mundo, llegué a Jamaica, un país que supuestamente es 100% cristiano. La guía de oración se usó hace esta información sobre Jamaica. Disfruta de una de las tasas más altas del mundo en iglesias por kilómetro cuadrado, pero la mayoría de autoproclamados cristianos de Jamaica no asiste a la iglesia ni lleva una vida cristiana. Al leer eso me sentí abrumado por inevitable conclusión de que multitudes de los hombres y mujeres en Jamaica creen ser cristianos cuando no lo son, y se unen a millones de personas en todo el mundo que se dicen ser cristianas pero que no siguen a Jesús. El engaño espiritual es peligroso y condenatorio. Cualquiera de nosotros puede engañarse a sí mismo. Nosotros somos criaturas pecadoras predispuestas a considerarnos favorablemente y tendemos a entender que solo algo cuando no lo somos. La Biblia dice que el Dios de este mundo, Satanás, ciega la mente de de los no creyentes para que no puedan conocer a Cristo. ¿No será que una de las maneras en las que Satanás lo hace es engañando a las personas para que crean ser cristianas cuando no lo son? El significado del arrepentimiento. ¿Cómo entonces llega una persona a ser verdaderamente seguidora de Jesús?
¿Qué sucede cuando el semirremolque de la gloria y de la gracia de Dios colisiona con la vida de alguien? El resto de este libro gira en torno a la respuesta a esa pregunta, pero por un momento consideremos una palabra que resume el llamado de Jesús. La primera palabra que Jesús pronunció en su ministerio en el Nuevo Testamento es muy clara: arrepiéntanse. En esta misma palabra, Juan el Bautista proclama: en preparación para la venida de Jesús. Esta palabra también es la base para el primer sermón cristiano en el libro de los Hechos. Después de que Pedro proclama la buena noticia de la muerte de Cristo por el pecado, la gente le pregunta: ¿qué debemos hacer? Pedro no les dice que cierren los ojos y repitan las palabras con él, o que levanten la mano. En lugar de eso, Pedro los mira directamente a los ojos y les dice: arrepiéntanse. El arrepentimiento es un prolífico término bíblico que significa una transformación elemental de la mente y del corazón y de la vida de alguien. Cuando las personas se arrepienten, se vuelven de andar en una dirección y corren en la dirección opuesta. Desde ese momento en adelante piensan diferente, creen diferente, sienten diferente, aman diferente y viven de manera diferente. Cuando Jesús dijo: arrepiéntanse, Él está hablando con las personas que se rebelan contra Dios en su pecado y confiaban en sí mismas para su salvación. El público de Jesús, predominantemente judío, creía que su herencia familiar, su condición social, su conocimiento de reglas específicas y su obediencia a ciertos ritos eran suficientes para hacerlos justos delante de Dios. El llamado de Jesús al arrepentimiento entonces era un llamado a renunciar al pecado o a dejar de confiar en sí mismos para salvación. Solo volviéndose de su pecado de sí mismos y volviéndose hacia Jesús podrían ser salvos. De la misma manera, cuando Pedro dijo arrepiéntanse, él estaba hablando en una multitud que poco antes había crucificado a Jesús. En su pecado habían matado al Hijo de Dios y ahora estaban bajo el juicio de Dios. El llamado de Pedro al arrepentimiento era una súplica a la gente para que confesara su maldad y se volvieran de su mal camino y confiaran en Jesús como Señor y Cristo. Básicamente, entonces, el arrepentimiento implica renunciar a la antigua manera de vivir en favor de otra nueva. Dios dice a su pueblo en el Antiguo Testamento: arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. De la manera similar en que el Nuevo Testamento, el arrepentimiento requiere abandonar a ídolos en este mundo y cambiar el objeto de adoración. Recuerdo un momento particular en que en una iglesia casera en Asia nos reuníamos en un lugar secreto y aislado de las afueras de una aldea rural apartada. Los hogares empobrecidos de esta aldea eran verdaderos depósitos de ídolos. Abundaba la superstición satánica porque los aldeanos estaban convencidos de que necesitaban una diversidad de dioses para que los proveyeran y los protegieran. Durante las reuniones, una mujer llamó particularmente mi atención. Escuchaba atentamente todo lo que yo compartía sobre la palabra de Dios con ellos y era evidentemente que el Señor estaba atrayendo hacia su verdad. Al final del día, la mujer expresó su deseo de seguir a Jesús. Estábamos muy emocionados. Al siguiente día, esta nueva hermana en Cristo volvió y nos llevó aparte al pastor de la iglesia y a mí. Nos informó que su casa estaba llena de dioses falsos a los que había adorado toda su vida y quería librarse de ellos. El pastor y yo la acompañamos a su casa y quedé abrumado por lo que vi. En el interior de la pequeña y oscura casa de solo 2 habitaciones, carteles con figuras de falsos dioses en rojo y negro cubrían las paredes. Habían estatuillas demoníacas de arcilla y de madera por el piso, en las mesas y en todas partes. En el centro de una de las habitaciones había un gran ídolo colgado en la pared con su rostro ominoso mirándonos directamente. Comenzamos a sacar inmediatamente los carteles y los ídolos, orando en voz alta por la mujer y pidiendo la bendición de Dios sobre su hogar para su gloria. Llevamos cada uno de esos ídolos a la casa donde estábamos reuniéndonos, encendimos una fogata y ese día comenzamos nuestro estudio de la palabra, en medio del olor de dioses ahumados. Esta escena es una ilustración de lo que ocurre en la vida de cada persona que se arrepiente de su pecado, renuncia a sí misma y corre hacia Cristo en fe. Con humildad miramos y con gozo quemamos los ídolos de este mundo que antes adorábamos. Nos volvemos de espaldas a ellos para confiar en Jesús, como aquel
a quien ahora vemos como el único digno de nuestra adoración. Cuando aquella mujer se hizo cristiana, fue evidente que ya no podía arrodillarse a los pies de los falsos dioses de su casa y que necesitaba liberarse de ellos. De manera semejante, pienso en Vasu, un hermano indio que solía hacer ofrendas y sacrificios diarios ante una diversidad de dioses hindúes. Luego de hacerse seguidor de Jesús, Vasu comenzó a alejarse de esos ídolos. También pensó en Nadi, un hombre que solía ser un devoto musulmán, pero recientemente confió en Jesús como su Salvador y Rey. Arrepentido, Gunadi se alejó de las enseñanzas de Mahoma para seguir los pasos de Jesús. En circunstancias como estas, el arrepentimiento parece claro y evidente. Los cristianos de trasfondos animistas, hindúes o musulmanes deben alejarse de los falsos dioses para poder seguir a Cristo. Y el arrepentimiento se evidencia en la transformación de su vida. No obstante, ¿qué pasa con la gente de entornos predominantemente cristianos que no se inclinan ante ídolos ni ofrecen sacrificios a falsos dioses? ¿En qué consiste el arrepentimiento en su vida? Esta pregunta es extremadamente importante porque expone un error fundamental en la manera en que frecuentemente nos vemos. Cuando pensamos en la adoración a ídolos y falsos dioses, a menudo nos imaginamos personas asiáticas comprando estas tuillas esculpidas de madera, piedra u oro, o en tribus africanas realizando danzas rituales alrededor de una fogata de sacrificio. Sin embargo, no tenemos en cuenta al hombre del occidente que mira figuras pornográficas en internet o películas y programas de deshonrosos por televisión. No pensamos en una mujer de occidente que compra compulsivamente objetos innecesarios o se ocupa obsesivamente de su aspecto físico. No tomamos en cuenta los hombres y mujeres del mundo occidental que son fascinados constantemente por el dinero y absorbidos ciegamente por el materialismo. Prácticamente nunca pensamos en nuestros frenéticos esfuerzos por alcanzar posiciones de organizaciones corporativas, a nuestro incesante culto al deporte, en nuestro mal humor o en nuestra ansiedad cuando las cosas no son como queremos, en nuestra sobrealimentación, a nuestros excesos y en todo tipo de placeres mundanos. Tal vez lo más peligroso es que pasamos por alto la autorrealización espiritual y la superioridad religiosa que impiden que tantos nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. No podemos entender de que un cristiano del otro lado del mundo crea en un Dios de madera lo pueda salvar, pero no tenemos problema en creer que la religión, el dinero, las posesiones, la comida, la fama, el sexo, los deportes, el estatus y el éxito nos puedan satisfacer. ¿En verdad pensemos que al arrepentirnos tenemos que abandonar menos ídolos que ellos? El arrepentimiento es necesario para todos los creyentes, todos los cristianos en todas las culturas. Esto no significa que cuando las personas se hacen cristianas se vuelven repentinamente perfectas y nunca más vuelven a luchar contra el pecado. Lo que significa es que cuando nos hacemos seguidores de Jesús, hacemos un corte terminante con la antigua manera de vivir y damos un giro decisivo hacia una nueva manera de vivir. Morimos literalmente a nuestro pecado y a nosotros mismos, a nuestro egocentrismo, a invertir excesivamente en nosotros, a un aire de superioridad, a nuestra autocomplacencia, a nuestra confianza en el esfuerzo propio y a nuestra vanagloria. En las palabras de Pablo, hemos sido crucificados con Cristo. Ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo comienza a vivir en nosotros, todo comienza a cambiar. Cambia nuestra mente. Por primera vez comprendemos quién es Dios realmente que ha hecho Jesús y cuánto lo necesitamos. Cambiamos nuestros deseos. Las cosas de este mundo que solíamos amar, ahora las despreciamos. Y las cosas de Dios que antes aborrecíamos, ahora las amamos. Cambia nuestra voluntad. Vamos a donde Jesús nos envía. Damos todo lo que Jesús nos exige y estamos dispuestos a sacrificar todo lo que haga falta para pasar nuestra vida en inquebrantable obediencia a su palabra. Cambia nuestra manera de relacionarnos, ponernos nuestra vida a disposición de otros en la iglesia mientras difundimos el Evangelio por el mundo. En definitiva, cambia nuestra razón para vivir. Las posesiones y la posición ya no son prioridades. La comodidad y la seguridad ya no nos preocupan, la estabilidad ya no es nuestra meta porque
Él ya no es nuestro Dios, ahora queremos la gloria de Dios más que nuestra propia vida. Cuanto más lo glorificamos, más lo disfrutamos y comprendemos mejor que esto es lo que significa bíblicamente ser cristiano. Comienza el viaje. En las siguientes páginas examinaremos esta revolución que ocurre cuando la persona se enfrenta cara a cara con el Dios hecho carne que dice, sígueme. Consideraremos la envergadura de aquel a quien estamos llamados a seguir y nos maravillaremos ante el misterio de su gracia para con nosotros, al descubrir cómo Dios transforma completamente a los discípulos de Jesús desde el interior. Veremos la vida cristiana ya no como un sistema de tareas a realizar, sino como un placer incontenible. Desenmascaremos algunas consignas populares cristianas y posiciones políticamente correctas que nos impiden conocer verdaderamente y proclamar apasionadamente a Cristo. Al final nos encontraremos unidos a hermanos y hermanas en todo el mundo cumpliendo un propósito grande y universal que Dios puso en movimiento desde antes de la creación del mundo. No obstante, el viaje comienza comprendiendo verdaderamente lo que significa ser cristiano. Decir que creemos en Jesús apartados de la convicción de nuestra vida deja de lado completamente la esencia de lo que significa seguirlo. No se deje engañar, su relación con Jesús y su condición delante de Dios no se basan en alguna decisión que tomó, en una oración que recitó, en una tarjeta que firmó, en una mano que levantó años atrás. Además, la vida cristiana no comienza simplemente con invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. Como veremos en el próximo capítulo, esa invitación proviene de Él.